Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Les felicito por llegar a esta sexta semana. Este es nuestro video del contenido y queremos hoy hablar de la misión, la cultura y la contextualización. Sabemos y estamos trabajando que Dios ama el mundo y tiene su misión que es restaurar, restablecer y rescatar este ser humano que está lejos de Él. Entonces, esta es la misión del Señor. También tenemos que entender que dentro de esta misión de Dios, un tema que aparece en la Biblia y aparece en toda la Biblia del Antiguo al Nuevo Testamento, el tema de la cultura. Entonces voy a dar una definición de cultura hecha por el Comité de Lausana en su documento de Willow Bank. Entonces la cultura esta es una definición, un sistema integrado de creencias, de valores, de costumbres y de instituciones que expresan dichas creencias, valores y costumbres, que unen a la sociedad y le proporcionan un sentido de identidad, de dignidad, de seguridad y de continuidad. Esa es la cultura. O sea, cada pueblo, cada nación tiene su propia cultura que se refleja en distintas formas, instituciones, creencias. Y si nosotros pensamos desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas, con la edad del bronce, después David, la edad de hierro, también vamos llegando y usted va viendo que aún en el Antiguo Testamento aparece muy marcado la cultura persa y griega. También ya en el Nuevo Testamento vamos a ver los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, también el proceso del helenismo, que también era la presencia de la cultura griega muy fuerte entre ellos. Entonces toda esta presencia cultural marca la palabra del Señor. Entonces, cuando pensamos en eso, necesitamos tratar un tema llamado el proceso de contextualización. ¿Qué estamos hablando? Estamos tratando un tema que tenemos que contextualizar la mensaje del Evangelio. Si usted se da cuenta, Jesús se contextualizó cuando Él vino y encarnó como hombre, se hizo hombre. Él entra en un proceso de contextualización, de entender lo que vive uno, de trabajar, de vivir en una familia, de conocer la cultura donde estaba la gente. Entonces nosotros como siervos del Señor, si queremos ganar gente de otra cultura, también necesitamos tener este propósito de contextualizar, de entender, de tener empatía, es poner en la posición del otro. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos hacer un trabajo misionero de manera contextualizada hoy? La primera cosa, usted tiene que entender el mundo de hoy, pero necesita entender que el proceso de contextualización tiene también sus peligros. Yo creo que el gran peligro cuando pensamos en eso se llama el sincretismo religioso. Nosotros estudiamos eso en algunas clases pasadas, que eso pasó de manera muy fuerte con el proceso de evangelización de la Iglesia Católica Romana, donde se incorporaban culturas y religiones, y sincretismo era la mezcla de estas religiones paganas con la fe cristiana. Entonces no queremos eso. Estamos pensando cómo contextualizar, pero no estamos hablando de sincretismo. Estamos hablando que necesitamos mantener las cosas que son inmutables, las cosas que son la esencia del Evangelio. Entonces, cuando estamos hablando de contextualización, de misión y cultura, estamos hablando de una contextualización, pero sin perder la esencia del Evangelio, ¿ya? Ahora, tenemos que entender el mundo de hoy. Estamos en un mundo viviendo un proceso llamado posmodernidad y globalización. Podríamos
hablar mucho sobre este proceso de posmodernidad. Quiero mencionar muy rápido, usted va a leer el contenido, pero también te queda la sugerencia que usted pueda buscar otros materiales, estudiar un poco más sobre este proceso. Sabemos que el mundo vivió una época llamada de modernidad. En la modernidad fue una contextualización del periodo anterior. Y el periodo anterior es el periodo donde la iglesia tenía un rol predominante. Entonces la gente decía así, las cosas son así. ¿Por qué? Porque Dios dijo, está bien. Entonces eso quedaba. En la modernidad eso quedó para atrás. Entonces la ciencia empieza a tomar un rol importante, la razón, el cuestionar, el conocimiento, y el mundo se abrió para eso. Entonces la pregunta era, ¿se puede comprobar con la ciencia? Yo creo, si no, yo no lo creo. Entonces el mundo entró en una fase de un avance tecnológico muy grande, pero también de una expectativa que estos avances, que esta modernidad llenaría el hombre de sus anseos. Entonces traería paz, mejora en la calidad de vida, pero eso no pasó. Alguien dijo que lo que la modernidad prometió no entregó. Entonces el mundo se dio cuenta que aún con el avance tecnológico los problemas seguían, los problemas sociales seguían. Entonces el gran marco para esa ruptura de la modernidad fueron las dos grandes guerras mundiales, la bomba atómica, o sea, el hombre usó la ciencia no para resolver el problema de la hambre, pero para destruir una ciudad, el holocausto. Entonces fueron cosas que uno descubrió que el ser humano seguía malo, el problema seguía. Entonces entra en la época llamada posmodernidad. La posmodernidad, la gente empieza a cuestionar todo. O sea, cada uno tiene su verdad. Cada persona tiene su modo de ver las cosas. Ya no importa, ya no hay absolutos. Todo es relativo. Ya no hay bien y malo. Ya no se acepta algo como la verdad. Eso es el tiempo que vivimos hoy, llamado posmodernidad. Y vemos eso reflejado en distintos sectores, en distintas actividades del ser humano. O sea, hay que tener para todos los gustos. Yo tengo que elegir, yo tengo que hacer lo que me gusta, el tiempo del hedonismo. El hedonismo es la búsqueda por el placer. Entonces, si me gusta, yo lo hago. No, nosotros vemos eso en la iglesia. Es normal uno decir así, yo no voy al culto del día miércoles, pero voy al culto del día lunes de mi iglesia. ¿Por qué? Porque me gusta. Mira que cómo eso es hedonista. Me gusta, yo me siento bien, me gusta más la alabanza del lunes do que de miércoles. O sea, nosotros ya no miramos en la posmodernidad lo que es el correcto. No, yo voy porque necesito, porque este culto tiene un carácter de algo que yo necesito más para mi vida espiritual, o yo soy más útil en este culto, yo puedo servir en un ministerio. No, yo voy al culto que más me gusta, me satisface. Eso es un ejemplo. Pero la posmodernidad se manifiesta de distintas formas en la iglesia y en nuestras vidas. Quiero mencionar también la globalización. La globalización empieza por un proceso económico donde las grandes empresas, industrias empiezan a ver el mundo de manera global, a comerciar por el comercio, por el negocio, y después vemos que el mundo cada vez más por distintos procesos empieza a estar conectado. Podemos pensar en la economía, vamos a hablar un poquito más adelante de las comunicaciones, pero hoy la información, las fronteras, o sea, el flujo de gente viajando, el contacto, el conocimiento de lo que del que está pasando en otro país,
el intercambio de culturas, la cantidad de extranjeros en países. Esos son procesos de globalización que nosotros vivimos hoy. Entonces una iglesia tiene que considerar eso. Alguien ya dijo que una pequeña ONG empieza ya globalizada, ya tiene sus contactos, ya tiene otra ONG en otro país que le ayuda, que intercambia informaciones. Así que vivimos en un mundo globalizado. Yo creo que algo importante de entender de este mundo globalizado es que las iglesias del sur, del hemisferio sur, empiezan a jugar un rol más protagónico en la evangelización mundial. Ya los misioneros no son solamente de Estados Unidos, Europa, no. Hay una fuerza misionera viniendo de América del Sur y de África, del hemisferio sur. Entonces hay una distinción hoy, un cambio de paradigmas dentro del propio cristianismo. Ahora, las comunicaciones juegan un rol importante. Hoy la internet, hoy usted puede hacer llamadas por WhatsApp, por Waze, hablar con gente de distintos países a un bajo costo. Eso también hay que entender que la iglesia, dentro de su rol, está en comunicar el evangelio. Entonces eso abre una posibilidad y una cantidad de posibilidades muy grandes para nosotros como iglesia. Yo conozco ministerios de evangelismo, un ejemplo, por internet, a donde uno está discipulando gente, está entrando. Nós sabemos que el Estado Islámico ha influenciado jóvenes de Europa, de Francia y otros países a asociarse con ellos por Facebook, hablando, empezando a tener una amistad, y muchos jóvenes, millares de jóvenes, tienen salido de sus países para hacer parte del Estado Islámico, y ellos usan las medias, usan las redes sociales. Nosotros como iglesia también necesitamos entender dentro del contexto del tiempo que vivimos cómo usar las herramientas que están disponibles para nosotros hoy. Ahora, yo quiero entrar en una segunda parte llamado del Ministerio Misionero Contextual de la Iglesia Local. Vamos a dar seguimiento.